Hola, te habla Javier Figueroa de expertodigital.net. En esta clase te voy a enseñar cómo trabajar con funciones de texto que te permitan descomponer la información en sus partes más elementales. ¿Para qué? Para crear nueva información procesable. Comencemos. En algunas ocasiones puede ocurrir que los datos de un campo estén formados por la conjunción de otros datos. Es en este caso en donde vamos a recurrir a las funciones de texto para descomponer esos campos y poder utilizarlos en nuestra tabla dinámica. Como estás viendo, y solo a modo de ejemplo, el dato del campo ID cliente da origen, y no casualmente, al dato del campo code ID cliente. Pero no es en ese dato donde únicamente se da esa coincidencia. Si te encargas de revisar, o como lo aprenderás por ti mismo en esta clase, verás que esa relación existe porque se hizo un trabajo previo que permite crear esa codificación. Pasemos a entender cómo crear este tipo de codificación. En primer lugar, vamos a basarnos obviamente en funciones de texto. Lo que vamos a tener va a ser el dato de un campo, que en este caso el campo vemos que es ID cliente con su respectivo dato debajo. Lo que vamos a hacer es descomponer ese dato en sus partes más elementales. A ese dato le vamos a asignar un valor que Excel ya tiene predefinido para cada dato y lo vamos a convertir en un nuevo dato procesable. Bueno, entonces pasemos a los hechos. Aquí tenemos entonces el campo ID cliente. A estos datos entonces los vamos a convertir. Comencemos en primer lugar añadiendo los nuevos campos, y como vemos que este dato está compuesto por 5 caracteres, vamos a ir añadiendo entonces un campo por cada carácter. Ok, ahí tenemos, ajustamos. Ahí va. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una función de texto que va a extraer este carácter, pero esa función se llama izquierda porque esta función devuelve el número especificado de caracteres del principio, o sea, de la izquierda de una cadena de texto. Esta función tiene dos argumentos, el argumento texto y el argumento número de carácter. El texto es el que está aquí y el número de carácter es el primero. Por lo tanto, con esta indicación cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Aquí es donde empiezas a apreciar el beneficio de trabajar con tablas, porque las tablas tienen la característica de permitir la propagación de la información dentro de ellas. Por lo tanto, se hace muy fácil y muy rápido trabajar. Has visto que ni siquiera tengo que usar el controlador de relleno. En este caso, y para la columna 2, 3 y 4, voy a utilizar una función que se llama extrae. Esta función tiene tres argumentos. El argumento texto, que representa justamente el texto del cual quiero extraer el valor, la posición inicial, es decir, a partir de qué número de carácter quiero que devuelva ese resultado, que en este caso será 2, y por último, número de caracteres, que es la cantidad de caracteres que quiero que devuelva como resultado, que en este caso va a ser 1. Ahí vemos el resultado, repito, extrae, pero ahora, si bien va a ser del mismo texto, la posición inicial ya no va a ser la 2, porque ese dato estaba aquí. Será la posición inicial 3 con un solo carácter que quiero que devuelva como resultado. Repito. Y solo 1. Y para la columna 5 vamos a utilizar la función derecha, que hace obviamente lo mismo que la función izquierda. Ahí está. Ahí tenemos esta información descompuesta en cada uno de esos datos. Ahora, a esta información que es de tipo texto, la vamos a convertir en información numérica. Por lo tanto, sigo insertando columnas o campos.
y voy a utilizar una función que se llama código, que lo que hace es devolver el número de código del primer carácter de texto del juego de caracteres usados por su PC. Excel nunca se destaca por ser muy claro en algunas explicaciones, pero básicamente lo que hace es convierte a número un carácter. En este caso va a convertir en número el carácter de la columna 1 y repito lo mismo con la columna 2. Tres, 4 y 5. Bien, ahora tenemos esta información que está en formato de texto convertida en información numérica. Ahora lo único que nos queda por hacer es crear una nueva columna, un nuevo campo, y vamos a unir toda esa información con la función concatenar, donde vamos a concatenar el valor de la columna 6, el valor de la columna 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos entonces nuestros valores que se van a corresponder al nuevo campo que vamos a crear, que se llama code_id cliente. Recordemos que todo nace desde aquí y este es el resultado que obtuvimos. Entonces, code cliente. Y por último, vamos a eliminar toda esta información teniendo la precaución. De hecho, me voy a equivocar a propósito para que veas, porque si solamente me encargo de eliminar, estoy perdiendo todo mi trabajo por no haberlo guardado exactamente como tenía que hacerlo. ¿Cómo? En primer lugar, lo que estamos viendo es el resultado basado en funciones. Quiere decir que si las celdas que daban origen a ese resultado desaparecen, nos aparece el error ref. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar todo el rango de celdas que quiero devolver como un valor y no como una función o una fórmula, y esa selección la hago presionando control mayúsculas y la flecha de dirección hacia abajo. ¿Por qué? Porque empecé desde aquí arriba y quiero seleccionar hacia abajo. Una vez que seleccioné todo eso, presiono control C, me avisa que hay un problema con el portapapeles, pero es un mensaje que a veces me suele dar porque a veces Excel tiene este comportamiento. Acepto. Y todo lo que voy a hacer es pegar los valores. Entonces, ahora ves que donde antes había la función concatenar, ahora estamos viendo justamente esos valores. Y ahora sí, puedo eliminar todos esos datos y tengo mi campo code_id cliente listo para empezar a trabajar. Si te gustó lo que acabas de ver, puedes descargar el archivo de práctica para hacerlo por ti mismo, y si quieres puedes visitarme en expertodigital.net, donde hay mucha más información para que puedas aprovechar tu trabajo con tablas dinámicas. Nos vemos.